Hace unos años, según en qué industria, la comunicación era unidireccional. La empresa, ¿no?, utilizando el CRM o cualquier otra herramienta, comunicaba al usuario. Y ahora la empresa está dándose cuenta que cuando el usuario vuelve y comunica a la empresa en ese mensaje de vuelta, hay muchísimo valor. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muchísimas ganas de tener esta charlita contigo. Qué bien, bueno, tenía ya muchas ganas de hablar contigo justamente porque, bueno, primero que ya nos llevamos siguiendo la pista desde algún tiempo y también porque actualmente estás como Head of Community de una de las mayores referentes en cuanto a industrias del videojuego y del gaming del mundo, ¿no? Por lo cual, cómo gestionar varias comunidades en una empresa así, pues me parece como un caso de éxito que tenías que explicar y además que eres de Cádiz, o sea, que está aquí al lado, ¿no? Sí. Pero bueno, si quieres empezar diciendo cuál ha sido tu historia, cómo has ido creciendo y sobre todo, ¿quién era Carlos y quién es Carlos ahora mismo? Vale, bonita esa pregunta. Bueno, era y soy la misma persona, ¿no? Pero en su momento, hace 8 o 9 años, estudio periodismo en la Universidad de Sevilla y lo completo con un máster en comunicación internacional. Y ya desde el comienzo de mis estudios en periodismo estaba ya explorando bastante el tema de las comunidades y era en aquella época una rama de comunicación que estaba emergiendo bastante a nivel general. Con esa formación me voy a Francia para trabajar en un festival de cine como community manager y ya a la vuelta empiezo a trabajar en la industria del videojuego, de la que no he salido y en la que llevo haciendo comunidad desde noviembre del 14, así que un poquillo más de 6 años. Em, Wow. Eso, ¿no? A tu pregunta de quién era y quién soy, sigo siendo la misma persona, pero obviamente ahora tengo mucha más experiencia y he pasado por diferentes empresas, por tres en concreto, que me han llevado a tener un conocimiento, aunque nunca se termina de aprender en esto, pero un conocimiento decente de lo que es comunidad dentro de la industria del videojuego. Qué bueno. Y claro, justamente la industria del videojuego, crear comunidades allá, tiene quizás sus propias características, como todas las comunidades, pero también crear comunidades en el sector del gaming, bueno, pues es un gran reto hoy en día, ¿no? Sobre todo por toda la gran competencia que hay en ese mundo y también porque el tipo de persona al cual tienes que ir, bueno, es muy concreta y tiene un perfil como muy, muy determinado, ¿no? ¿Qué tipo de personas forman parte de la comunidad que tú manejas? Claro, pues, a ver, he gestionado desde juegos del tipo alianza, ¿no? De tener tu propia alianza y combatir contra alianza, contra otras alianzas, que obviamente genera una comunidad mucho más competitiva, una comunidad en cierta medida más agresiva. Luego pasaba a gestionar una comunidad en la que se trata de cosechar en una granja. Después de ahí pasé a trabajar en Epic Games, donde formé parte primero de lo que era un MOBA, que son 5 contra 5 online peleándose, y luego pasé a Fortnite y ahora llevo Candy Crush. Entonces, no hay una respuesta única porque cada una de esas audiencias o comunidades ha sido muy diferente a cualquiera de las otras, pero cada una tiene su encanto y yo creo que parte del trabajo como gestor de comunidades es el de saber identificar cuál es tu nicho, cuál es tu audiencia y también cuál es tu enfoque hacia ellos, ¿no? ¿Qué es lo que esa gente quiere? Claro, porque vamos, o sea, hemos visto que has gestionado varias comunidades, ¿no? Sobre todo dentro de este sector. Eh, pero, ¿todas las has empezado o eran comunidades que ya estaban empezadas y las has continuado? ¿Cómo ha sido esto? Pues un poco de todo. Empecé mi carrera con comunidades que ya existían y que de hecho eran en juegos ya bastante veteranos
en donde el objetivo era retener, ¿no? Después, en el caso, por ejemplo, de Fortnite, que es un producto bastante conocido hoy en día, pues lo lanzamos. Entonces ahí partimos de cero. Y en el caso de King, entró en una empresa cuando yo llego que cumple 15 años y que tiene un producto que es el Candy Crush, que es prácticamente un emblema social a día de hoy, ¿no? Algo que todo el mundo conoce. 100%. Vayamos a este caso de cómo empezar comunidades, ¿no? Porque está claro que la comunidad de Fortnite ha sido un gran caso de éxito mundial, ¿no? Pero ¿cómo se empieza una comunidad que es tan referente? Claro, a esos volúmenes, bueno, se empieza obviamente con un plan de acción, ¿no? Hacia dónde queremos ir, qué tipos de herramientas creemos que son las correctas para esa comunidad y dónde vamos a poner el enfoque, porque al final en comunidades de esos tamaños estamos hablando de millones de personas. Entonces, en aquella época, por ejemplo, yo era el coordinador de las comunidades hispanohablantes y era la única persona que hablaba castellano dentro de la empresa. Entonces, una sola persona no puede gestionar 5 millones, ¿no? Con lo cual, el primer elemento quizá fuera ese, el de encontrar y definir las plataformas a las que les vamos a poner más dedicación y luego el tema de lo que en la industria se puede llamar embajadores, moderadores, super users, que son gente muy fiel al producto o incluso a veces muy fiel a la persona que gestiona el producto, que he tenido la suerte de contar con algunos que lo que querían era colaborar conmigo, que te ayudan mucho. Y ya luego, pasando a King, que aunque el producto ya existía, la comunidad no, cuando yo entro en King hace 3 años, eh, está emergiendo ese concepto de comunidad dentro de la empresa en un producto que ya lleva pues sus 7, 8 años bien. Entonces ahí la pregunta es diferente, es, vale, esta gente existe, pero ahora, ¿cómo les decimos que nosotros queremos saber de ellos y que queremos crear espacios para ellos? Claro. Mira, fíjate que últimamente los casos que me estoy encontrando con los cuales estoy trabajando suelen ser comunidades que empiezan desde cero, ¿vale? Porque ahora cada vez más estamos viendo como cada vez más empresas están pasando de tener un CRM a tener comunidades, por lo cual estamos en este punto vale, ok, quiero la comunidad, tengo el CRM, ¿qué hago en este paso, no? Sí que es verdad que me estoy encontrando muchos casos de comunidades que son usuarios que los puedes contar con los dedos de las manos, digamos, pero claro, el gran reto que me estoy encontrando o que estoy encontrando con otras compañías es, oye, ¿cómo gestiono una comunidad? ¿Qué estrategia tengo que definir para más de 1 millón de usuarios, ¿no? O millones de usuarios como ha sido tu caso, ¿no? Si ahora estuvieses delante de una persona que realmente quiere empezar una comunidad con millones de usuarios, ¿cuáles son las 3 cosas que le dirías que sí o sí tiene que tener en cuenta que ya hayas podido vivir? Vale, buena pregunta. La primera, quizás, o la primera que se me viene a la mente así a bote pronto, sería el posicionamiento dentro del producto. Nosotros cuando creamos el foro, en este caso, por ejemplo, con King, el juego ya existe, pero el foro es nuevo, ¿no? Entonces necesitamos entrar dentro del propio producto, porque es verdad que orgánicamente una empresa de esta envergadura consigue público muy fácilmente, pero si queremos estar donde está el jugador, necesitamos estar literalmente en el juego. Entonces, ese fue el proceso número 1, que era crear botones y espacios dentro del juego para poder acceder a la comunidad. Y ahí ya estás, digamos, que abriendo las puertas a toda esta gente, ¿no? Entonces ya, paso número 1, aquí estamos y la gente entra. El segundo paso sería una estructura sólida, categorías, o en este caso, ¿no? Hablando de la utilización de un foro, una serie de categorías, una serie de puertas y ventanas hacia donde creemos que los jugadores quieren ir y que sabemos que podemos gestionar. Es decir, si por ejemplo abrieras una comunidad y utilizaras los foros como herramienta y usaras un solo espacio,
pues eso sería imposible de moderar para una sola persona porque cada 5 minutos tendrías un hilo nuevo que no tendría nada que ver con el hilo anterior, ¿no? Claro. Y ya luego la tercera sería ese grupo de, en nuestro caso, jugadores, pero de esos embajadores que te van a ayudar y te van a poder hacer esto eh, posible, porque una persona en comparación con 1 millón es algo que no es sostenible. Claro, y quizás sí que es verdad que por el tipo de industria que has estado y por las empresas que has estado y productos que has tenido que gestionar, el hecho de crear una comunidad, y no tan solo una comunidad, sino una red de ambassadors con ellos, pues era algo muy atractivo, ¿no? ¿Cómo has creado esta red de ambassadors? ¿Cómo la posicionabas? ¿Cuáles eran los roles? ¿Cómo era esto? Pues a día de hoy tenemos unos 25 en King y, y hay dos maneras para mí. Una es promocionar y otra es reclutar. Promocionar simplemente es dentro del propio foro, ¿no? Decir que estamos buscando esto, crear un espacio, en nuestro caso creamos un espacio completo. Lo hicimos con un branding bastante fuerte de King, lo llamábamos Superstars, que era una manera también de hacerlo un poco llamativo, ¿no? De esa necesidad que tienen, en este caso, los jugadores que son muy, muy aficionados a la marca y muy, muy aficionados a los juegos, de poder destacar dentro de la comunidad y ser reconocidos a nivel de comunidad. Y luego, eso en cuanto a promoción, ¿no? Darles esos espacios para que ellos puedan solicitar esas posiciones si la quieren de ambassadors, como tú mencionabas. Y luego el tema de reclutar, que es que en un equipo en mi caso, ¿no? Que son 6 personas las que trabajan en mi equipo, un buen CM busca perfiles para su audiencia, los identifica y busca maneras de hacer que ese usuario se sienta a gusto, se sienta que puede formar parte de esto y entre en el proyecto. Sí, y esta búsqueda, ¿cómo se hace? Se hace de forma, bueno, aparte de o sea, estas personas que ya se apuntan, ¿no? Pero esta búsqueda, ¿cómo la hacéis? ¿Vais Claro, personalmente a las concretas o cómo? Es eso, ¿no? En el fondo ahora estaba pensando que la diferencia sería reactivo y proactivo, ¿no? La búsqueda proactiva se hace porque community managers de comunidades de este nivel, ¿no? Al final, en comunidades como la mía puede haber 80.000 posts en un mes, que obviamente es algo que una sola persona no puede leer, pero hay ciertos focos de discusión que son más grandes y ahí es donde donde la persona, donde el community manager tiene el foco y siempre vas identificando en momentos conflictivos, por ejemplo, encuentras a gente que en vez de echar más leña al fuego, están diciendo, oye, entendamos que están haciéndolo lo mejor que pueden, démosles tiempo. Digamos que tienen una serie de patrones en su personalidad que les hace personas candidatas a gestionar conflictos y gestionar gente de manera natural. Entonces, cuando vemos esos perfiles, somos nosotros los que vamos a hablar con esa persona. Sí, 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 sí. Recientemente, justamente, es curioso, ¿no? Porque tú me has dicho que estás gestionando un equipo de 6 personas o de 7 personas. Bueno, Sí, correcto, sigue conmigo. sois 7, ¿no? Vale, perfecto. Justamente, hace muy poquito, aquí estaba buscando la noticia, estaba el Ryan Hoover, ¿vale? Que Ryan Hoover es el creador bueno, es un referente en cuanto al tema de producto, ¿no? Y justamente decía que en unos pocos años todo el mundo querrá contratar a personas que lleven comunidades, cuando hace unos años nadie quería, ¿no? Por lo cual es curioso porque tú ya estás como Head of Community en una gran empresa y quizás de aquí a unos años tú hagas cantera, ¿no? O sea, que los que trabajan ahora sean los próximos Head of Community. Aquí tengo 2 preguntas. Uno es, ¿cómo gestionas un equipo de CMs? ¿Vale? ¿Cuáles son los principales aprendizajes? ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto que encuentras? Y después, ¿cómo ves
el futuro de Head of Community? Vale. Pues a cómo se gestiona un equipo. Primero creas un ecosistema, ¿no? A nivel de empresa que por suerte en mi caso en King es excelente, que haga que esa gente sienta que realmente tienen un impacto y que traen consigo unos conocimientos y unos valores que son de gran utilidad, no solo para el equipo, sino para el juego en sí y para los jugadores que hay detrás de él. Y luego, en mi caso, diría que el principal elemento es la distribución por juegos. Básicamente, a una persona de mi equipo se le asigna uno de los juegos y se le pone en contacto con el estudio. Y en ese momento esa persona pasa a ser el puente entre jugador y juego. Con lo cual, ahí ya empiezas a crear una serie de ecosistemas y de estructuras que por un lado te lo está dando el juego en el sentido de esto es lo que viene, vamos a lanzar tal actualización o cualquier cosa así, y por otro lado te viene el jugador que te da el feedback sobre qué es lo que está haciendo el estudio. Y de esa manera el community manager, ¿no? Tiene que gestionar esa dualidad. Claro, claro, claro. Y después tú entiendo que has pasado por todas las fases, ¿no? Primero llevabas una comunidad en concreto y poco a poco has ido subiendo hasta gestionar este equipo, ¿no? Cuando tú contratabas a estas personas, ¿no? Cuando tenías este hiring, ¿qué buscabas en un CM? ¿Cuáles eran las principales cosas que buscabas? Yo diría que la principal cualidad, y esto es algo que me he preguntado bastante, lo primero es aptitud, porque yo creo que esa aptitud y incluso diría que calma. Al final, las comunidades, bueno, igual que todo en el mundo, ¿no? Incluyendo la naturaleza, conllevan a veces conflictos. Entonces es necesario tener personas que sean capaces de gestionar el conflicto y que no dejen que les afecte. Porque si no, se van a acabar quemando bastante rápido. Sí, Y sí. luego, esa actitud de ser capaces de adaptarse, ¿no? Son personas que lo que hoy funciona, a lo mejor en 6 meses ya no funciona. O tienes en tu comunidad una serie de personas que son tóxicas y que están intentando no sé, cargarse un poco ese sentimiento de comunidad, y tienes que saber gestionar a esas personas sin dañar lo que es el ecosistema completo. Todo ese tipo de situaciones son cosas que yo pregunto y en las que indago en la persona que quiera la posición. Y luego el tema de lo que se llama en inglés, ¿no? el team fit, que es simplemente que encajen con el resto de personas en el equipo y que puedan contribuir no solo a la gestión de la comunidad, sino al crecimiento del equipo y la plataforma. Qué bueno. Qué bueno, bueno. ¿Tú cómo ves esta evolución de este puesto? Es decir, ¿por qué una compañía debería tener esta posición de Head of Community dentro de su propia empresa? Sí, antes cuando comentaba, ¿no? esa pregunta, me venía una frase que he dicho relativamente bastante en mi carrera, que es que la mitad de mi trabajo me lo he pasado justificando mi trabajo, explicando por qué se me ha contratado, ¿no? O por qué se ha creado este equipo. Obviamente, al principio de mi carrera ocurre más y cada vez veo que ocurre menos. Cada vez más hay gente en diferentes posiciones, ya no solo dentro de comunidad o dentro de marketing bueno, en mi caso de player support, ¿no? De atención al cliente o lo que fuera. Cada vez hay más gente a nivel empresa que creen en esa posición de Head of Community bueno, cada empresa la llama de diferentes maneras, pero que creen en la necesidad de crear un equipo en comunidad. ¿Crees que eso se debe? Claro, aquí hay un gran debate, ¿eh? Y quizás esto lo podemos debatir entre tú y yo. Personalmente creo que se están creando esas comunidades porque se necesita un espacio de mayor conexión con tus usuarios, ¿vale? Mientras que hasta hace pocos años, pues con tener comunicaciones con los usuarios ya estaba bien,
ahora necesitas tener este sense of belonging, ¿no? Para realmente poder tener este mix bueno con tu propio usuario y tal. Pensemos que cada vez más, si no estás ya en alguna comunidad o si no tienes tu propia comunidad, la empresa tiene que pagar para acceder a esa comunidad en muchas ocasiones, ¿no? Que es por lo que muchas veces las empresas pagan por listas de datos y demás, pero es que ya los datos ya no tienen tanta sustancia, tienen el engagement, ¿no? Entonces, creo que ese es el movimiento que está pasando, ¿no? Que ya cada vez más las empresas dicen, oye, yo ya no quiero tan solo tener un CRM, sino que quiero tener una vinculación con mis propios clientes, por lo menos potenciales o no potenciales, o para retenerlos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que son dos elementos los que hacen que una empresa a día de hoy empiece a pensar en invertir en comunidad, ¿no? Uno es, me viene el término en inglés porque es el idioma en el que trabajo, pero es scalability, que es la capacidad de escalado, ¿no? De decir, bueno, si tenemos 50 millones de usuarios y sacamos estructuras en las cuales los usuarios se pueden ayudar entre sí y podemos fomentar la cooperación, es que a nivel económico la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, por un lado está eso, y luego por otro lo que tú mencionabas, que es que hasta ahora, ¿no? O bueno, hasta hace unos años, según en qué industria, la comunicación era unidireccional. La empresa, ¿no? Utilizando el CRM o cualquier otra herramienta, comunicaba al usuario. Y ahora la empresa está dándose cuenta que cuando el usuario vuelve y comunica a la empresa en ese mensaje de vuelta, hay muchísimo valor y hay muchísimas maneras de mejorar el producto y de entender esa capacidad para crear un producto que retenga y un producto que al final sea beneficioso para las dos partes. Sí, sí, 100%, 100%. De hecho, esta última parte creo que la pondré en la intro del propio vídeo, ¿eh? Esta parte que hemos comentado porque me parece de las más interesantes. ¿Los próximos 5 años, cómo los ves? Para comunidad, Sí, como, sí, ¿cómo crees como que va a campo. evolucionar? Pues creo que dejarán de preguntarse tanto. Bueno, vivimos en la era de los datos, ¿no? Entonces, comunidad siempre va a tener ese desafío de gente que están muy enfocados en los datos y que no terminan de verle la funcionalidad, porque mucho de lo que hacemos nosotros es sentimiento, retención, y son cosas que no son tan tangibles como saco esto en el producto, genera tanto beneficio, eso es lo que yo he creado. Comunidad mucho más, yo hay veces que digo que comunidad tiene bastante de arte, aunque, aunque baila un poco, ¿no? Entre la ciencia y el arte, porque bueno, la comunicación es así. Entonces yo creo que seguirán creciendo los conceptos de comunidad dentro de empresas a todo nivel y espero que en 5 años sean muchas las empresas que tengan departamentos de comunidad dentro de lo que es el core, ¿no? El centro del producto, que al final ahí es donde realmente puede aportar más valor. Qué guay. Y la última pregunta, dinos el último hack, la última cosa que hayas aprendido de comunidades que quieras compartir con los demás. También puede ser una tool, ¿eh? Lo que tú veas. Pues ahora mismo justo de la casualidad que estamos analizando una tool que se llama Fogata, que está pegando bastante fuerte y lo que hace a nosotros nos es muy útil. Nosotros al final, bueno, nosotros gestionamos nuestra propia plataforma, ¿no? Que es el foro, pero el usuario, antes lo comentabas un poco, el usuario existe independientemente, la comunidad existe independientemente de si la gestiona la empresa, sobre todo en productos grandes. La gente quiere hablar con otra gente y si no es, por ejemplo, en Candy Crush hay unas wikis creadas por usuarios que son increíbles, ¿no? Entonces, esta herramienta lo que nos permite es lo que se llama una social listening tool, ¿no? Y lo que nos permite es hacer un compendio, una amalgama de todos esos diferentes canales
en los que los usuarios están hablando, ya sea Twitter, ya sea Facebook, Reddit, Instagram, nuestra propia mensajería interna, el foro, media en cuanto a artículos, y nos lo combina todo y nos permite filtrar y jugar con esa social listening tool que al final lo que nos está ayudando a hacer es que si el juego, por ejemplo, ¿no? Por utilizar el Candy Crush, nos pregunta, hemos sacado el nivel 5000, ¿qué opina la gente? Podremos darle una respuesta de qué opina la gente a un nivel que hasta ahora no se podía. Y te permite también, porque claro, yo por ejemplo cuando estoy gestionando comunidades estoy buscando esto, que al final la crearé yo mismo, pero estoy buscando esa herramienta que si por bien hablas por WhatsApp o por Slack o por Discord o por donde quieras, se te unifique en un mismo foro. ¿Eso te lo da o tan solo te da los KPI, o sea, todos los extractos? Claro, ¿Cómo es? no te lo muestra, obviamente no te deja, a día de hoy creo que no existe una herramienta así, no te deja comunicarte con las diferentes herramientas directamente desde ahí, pero sí que te muestra qué han dicho en Telegram, en Discord, en diferentes herramientas y luego tiene un nivel de report bastante bueno que te ayuda a entender no solo el sentimiento, sino también cuánto se hablaba de ese tema, conforme ha ido pasando el tiempo, cómo decae o no decae. Puedes filtrar negativo y positivo y no solo te estás limitando a una herramienta. Y también puedes incluso analizar en qué herramienta se habla más de qué, que Claro. también siempre ¿Cómo se llama? Fogata, ¿no? afogata como el café italiano. Vale, vale, ok. Ahora, Fogata, vale, perfecto. Vale, oye, y siempre con los invitados, siempre hago como la última pregunta, ¿no? Que es como un poco a la inversa, ¿no? Que es que nos cambiamos los papeles y tú me puedas preguntar a mí. Así que no sé, ¿qué me quieres preguntar? Vale, ahora es cuando me siento más tranquilo, ¿no? Siendo yo licenciado en periodismo. Pues igual es un poco compleja la pregunta, espero que no, pero me gustaría saber qué comunidad y por qué ha sido la que a ti más te ha llamado la atención, como usuario o como experto en comunidades. ¿Qué has visto que hayas dicho, guau, qué espectáculo de comunidad? Pues mira, buena pregunta. A ver, hay varios temas, ¿no? Yo vengo mucho del mundo de los ecosistemas de innovación y de los hubs de innovación, entonces ahí el tipo de comunidades quizás son un poco más diferentes. Yo te puedo decir a nivel por ejemplo, de talento a nivel de personas, hay varias comunidades aquí en España que lo están haciendo muy bien. Una es Tribu, Tribu con V, que justamente es una gran comunidad de gente joven para justamente potenciar su propio talento. U otras, por ejemplo, que es, por ejemplo, la de Nova Talent, que también está muy bien para conseguir también nuevos puestos de trabajo y tal, ¿no? Por lo cual creo que es muy funcional. Creo que realmente las comunidades ya llevan muchos años existiendo. Es decir, si te vas al cristianismo, por ejemplo, es la mayor comunidad del mundo, ¿no? Pero quizás tendríamos que investigar más sobre ellos para ver cómo lo hacen, ¿no? Yo, por ejemplo, el primer podcast lo empezamos con Luis de Malt, ¿vale? Y empezamos con ellos porque creo que es un muy buen caso de cómo escalar una comunidad siendo una startup, empezando de cero a tener más de 30.000 usuarios en tan solo 3 años, con pocos recursos, pero dando mucho valor y haciendo las cosas como muy bien, ¿no? Entonces, a nivel español, una comunidad que me ha gustado mucho justamente es esta de Malt, ¿vale? Que es 100% online, pero da mucho valor a sus propios usuarios. Eso sí, a mí la que más me gusta de todas está en Nueva York, que es la de Product Hunt. O sea, esa me parece espectacular, porque es una comunidad que lo que te permite es, primero, tener muchas cosas que creo que están muy bien, que es, te da visibilidad, te da también reputación y te permite conectar con las demás personas, ¿no? Por lo cual creo que está muy bien, que es ese espacio donde tú lanzas tu propio producto y otras personas co-crean
y te valoran el propio producto y te dan más o menos feedback, ¿no? Y ya para acabar, que también es del mismo creador, hay otra que ha creado que se llama Nomad List, que es diferentes ciudades del mundo en los cuales puedes trabajar como un nómada, ¿vale? Y de hecho, últimamente la he estado viendo mucho, tiene más de 70.000 usuarios y cuesta el membership como 70 euros al año. Y tiene ahora un montón de sitios. Tú puedes consultar cualquier información sobre los nómadas. O sea, por ejemplo, últimamente estaba viendo de irme a trabajar a las Canarias, ¿no? Oye, pues ¿cómo está ahí? ¿Cómo está el internet? ¿Cómo está el precio de la vivienda? Y todo, ¿no? O en Bali o en diferentes sitios y puedes ir y verlo todo allá, ¿no? Y es una comunidad donde también te puedes conectar con otra gente y demás, ¿no? Con lo cual, estas dos son como mi top y bajado a nivel español, pues te diría la de Malt y la de Tribu o de Nova también. Genial, genial. Ahí hay algunas a las que le echaré el ojo. Al final es un poco, cuando hablábamos de que tenía un poco de arte, ¿no? Lo bonito que es la diferencia que hay entre cada una de ellas, la diferencia que tienen con las que yo he gestionado también y cómo en el fondo ese sentimiento de comunidad es extrapolable a cualquier producto y a cualquier plataforma, comunidades online, offline, en diferentes herramientas. Eso me parece fascinante. Sí, 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 sí. Qué bien. Oye, pues Carlos, me ha encantado hablar contigo, de verdad. Ha sido un placer. Este mismo día que se está publicando, que es un martes, será cuando todo el mundo lo pueda escuchar, que será este martes, día creo que 18, creo que es este martes. Por lo cual, gracias. Y no sé si quieres decir la última palabra. No, simplemente agradecerte el espacio y agradecerte lo que estás haciendo a nivel hispanohablante, que creo que hace falta crear este tipo de espacios y hablar de comunidad porque es algo que todavía no se está haciendo lo suficiente. Qué guay. Gracias, Carlos. Nos A vemos. ti. Hasta Gracias. luego.